Bienvenido a Políticamente, porque para hablar de Colombia no se necesita poesía. Mejor hablemos sin tanto cuento. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Políticamente. Esta vez hablando acerca de la gira internacional que ha tenido el presidente de la República de Colombia, el presidente Iván Duque, porque vimos que hace unos días estuvo en España, donde se firmaron ciertos acuerdos, hubo diálogos con el presidente y pues obviamente pues el rey de España, pero ahora está en Estados Unidos y allí en las últimas horas, en los últimos días, pues tuvo su última intervención como mandatario del país ante la Asamblea General de la ONU y se refirió a diferentes temas, entre ellos al acuerdo de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Hay que recordar acá que este mismo plano de la ONU dio ese apoyo irrestricto al proceso de paz que lideró el gobierno Santos, al punto que aprobó una misión de verificación. Incluso este organismo fue parte activa de las negociaciones con un enviado especial, y el secretario general de la época, Ban Ki-moon, también asistió a la firma del acuerdo en Cartagena. Por supuesto, uno de los temas a tratar en medio de este anuncio del presidente Iván Duque fue los cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas. Sobre esto, pues dijo que Colombia continúa dando la batalla, pero es hora de que haya corresponsabilidad, pues cada gramo de cocaína que se consume en otro país significa un homicidio y un ecocidio en nuestro territorio. Por ahora escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la República, Iván Duque. Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del COVID-19 nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Gracias también a nuestro compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial y la atención a las zonas más afectadas por la violencia, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los 3 años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de la implementación. Bueno, pues ahí escuchábamos al presidente Iván Duque y por supuesto otro tema que no podía faltar tratar es Venezuela. El presidente Iván Duque dijo que el único camino que puede apoyar la comunidad internacional es que esas conversaciones que se adelantan en México conduzcan al fin inmediato de la dictadura y a unas elecciones libres que le permitan al pueblo venezolano estabilizarse y de esta manera disminuya el éxodo que hay hacia otros países de la región. Escuchemos qué dijo el presidente. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente. Bueno, pues ahí escuchábamos al presidente Iván Duque sobre su opinión acerca de la situación que está pasando Venezuela, que tiene a cientos y cientos de migrantes, no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica. Pero volvamos al tema de la paz en nuestro país. El presidente Iván Duque dijo muy claro que Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad, que de acuerdo al acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las FARC, pues tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes y que eso lo ha comprobado la misión de observación de la ONU. Sin embargo, hay varias ONGs que le tienen la lupa al gobierno de Iván Duque. De hecho, plataformas de derechos humanos presentaron esta semana el tercer balance del gobierno del presidente Iván Duque en relación con los hechos de violencia
violencia y agresiones contra la población civil. En el informe establece que durante el último año se recrudecieron los ataques contra líderes sociales, líderes ambientales y líderes de derechos humanos, entre los que se destacan los asesinatos de autoridades indígenas. Pues la vocera política de la coordinación Europa-Estados Unidos, quien es Olga Silva, aseguró que es muy preocupante la situación humanitaria en la que se encuentra el país, porque lo que muestran las cifras es justamente la crisis humanitaria en la que está sumida Colombia por la falta de voluntad del gobierno de cumplir con el acuerdo de paz suscrito en 2016, por la interpretación unilateral que ha hecho este gobierno de este acuerdo y por intentar montar su política de paz con legalidad sobre lo que se acordó, pero desfigurándolo. Además, pues señaló que otros de los sectores afectados por el incremento desmesurado de la violencia armada son los excombatientes de las FARC, que se comprometieron y cumplieron con la dejación de las armas. Sin embargo, pues a pocos días de cumplirse 5 años de la firma del acuerdo, la violencia no se ha detenido. Entonces, no sabemos a qué está jugando el presidente Iván Duque, porque de manera internacional halaga la gestión de su gobierno, dice que el acuerdo de paz va por buen camino, que se está cumpliendo con la gestión de la paz con la legalidad. Pero las cifras son algo totalmente distinto, y las cifras son realizadas por, digamos, estudios que hacen las ONG de manera interna. Esas cifras probablemente no se conocen a nivel internacional, pero entonces el presidente incluso recibe halagos, premios. Pero entonces, ¿qué pasa con los cientos y cientos de líderes sociales que se asesinan al año? En fin, pues el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, habló sobre la visita del presidente Iván Duque a Estados Unidos para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas, y pues también se refirió a otros temas como la migración. Aseguró que Colombia ya no es problema, sino un país solución, que ya no es un país que tiene migración masiva, sino que ahora recibe migrantes como los venezolanos. El embajador Pinzón también se refirió al ofrecimiento hecho a Estados Unidos para recibir a los afganos que salieron huyendo de su país tras la toma del poder de los talibanes. Pues cuando comenzó el caos en Afganistán, se supone que acá en Colombia valoraron pues mucho que fuera el primer país de Latinoamérica en ofrecer su apoyo para proteger pues la vida de esas personas, pero luego se fueron organizando y la mayoría comenzó a llegar a Estados Unidos, otros quedaron en Alemania, y hasta el momento pues no ha sido necesario el apoyo de Colombia en esta situación. Sin embargo, pues aquí estaban las puertas abiertas para que todos los migrantes llegaran y proteger su vida. Pero ahora la pregunta de muchos colombianos es: ¿por qué el gobierno colombiano se preocupa por la vida, digamos, extranjera, por los migrantes de Venezuela, los migrantes de Afganistán? ¿Y qué pasa con las vidas internas? ¿Qué pasa con la vida nacional? ¿Qué pasa con los líderes sociales, con las comunidades que están apartadas? ¿Qué pasa con las etnias? ¿Qué pasa con los territorios que a diario reportan situaciones de violencia, que a diario reportan masacres, que a diario alertan sobre la presencia de grupos armados al margen de la ley? Y realmente no pasa nada. La Defensoría del Pueblo incluso también ha hecho alertas tempranas en algunos territorios del país de la presencia de, por ejemplo, el ELN o el Clan del Golfo, pero realmente hay que esperar hasta las últimas consecuencias, donde ya se registran masacres, atentados, asesinatos, para que la policía, incluso pues la policía militar, le ponga la lupa a esta situación, y cosa que no debería ser así. Así que bueno, pues ya hemos analizado un poco lo que ha hecho el presidente Iván Duque en Estados Unidos, sus palabras que realmente digamos que se puede contradecir o no concuerdan del todo con las cifras que hay a nivel nacional, con la situación que se vive a diario y que miles de colombianos saben que existe la violencia en Colombia y que no es fácil abolirla, pero que tampoco el gobierno nacional ha dado pasos digamos constructivos o efectivos para que esto suceda. Así que bueno, habrá que esperar otro episodio de Políticamente, porque seguiremos por supuesto hablando de política y de temas de interés que nos interesan obviamente a todos los colombianos, sin tanto cuento. Hasta aquí Políticamente. No se pierdan nuestro próximo episodio.